que Israel sea eh, congregado o unido por segunda vez. ¿Cuándo sucedió esto por primera vez? Cuando Israel salió en cautiverio, lo llevaron a Babilonia y después se le permitió regresar y se juntaron por primera vez. Es decir, fueron llevados en cautiverio y después se les dio el permiso de regresar y regresaron, pero no vinieron de todo el mundo, sino que vinieron de Babilonia. Después después de la venida del Señor Jesucristo y de su muerte, sepultura y resurrección, el pueblo de Israel fue esparcido, fue llevado a cautiverio, hubo una gran matanza de judíos a través de los romanos. El pueblo de Israel fue esparcido alrededor de todo el mundo y no fue hasta 1948 que volvieron a regresar porque se constituyó Israel como una nación y los judíos de todas partes del mundo volvieron a juntarse ahí. Mire cómo dice la escritura en Isaías 11, capítulo 11, versículos 11 y 12. Entonces, acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, dice, por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto y de Patros y de Cus y de Elam y del Sinaí y de Amat y de las islas del mar. Dice, alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a todos los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Es decir, esta profecía está hablando acerca de que serán juntados de los cuatro confines de la tierra, es decir, de todas las partes del mundo. Y eso no había sucedido jamás. Como le decía, la primera vez que sucedió fue cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y después regresaron a su tierra a reedificar las murallas de la ciudad y el pueblo, pero después fueron esparcidos nuevamente y hasta 1948, que fue constituido una nación, es decir, ya había un grupo de personas ahí, regresaron otra vez y Dios los volvió a juntar en su país de todas las partes del mundo. Así es que esta señal es, digamos que, una señal importante. Así es que llevamos la de las lunas rojas que se ha manifestado con eventos especiales en el pueblo de Israel, en las mismas fiestas de Israel que los israelitas celebran o que celebraban en la época de Moisés. La segunda es lo que sucedió el 23 de septiembre del 2017 acerca de las señales en el cielo, según Apocalipsis 12. La tercera es acerca, esta señal también sucedió en 1948 acerca de que Dios iba a reunir al pueblo de Israel. La cuarta gran señal es que Jerusalén iba a estar bajo el gobierno de los judíos. Jerusalén ha sido la manzana de la discordia, pero dice la escritura en Lucas 21, 20 y 24. Lucas 21, 20 al 24. Dice el Señor Jesús, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad, aléjense y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de los que están en cintas y de las que están criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, Jerusalén ahorita está en manos del pueblo de Israel y ha estado durante todos estos años, pero Jerusalén ha sido, digamos que la manzana de la discordia para muchos pueblos y naciones y en diferentes épocas. Eh, Recuerdo que hace, no sé si 2 años, los Estados Unidos, cuando tenían un presidente anterior, decretó que para Estados Unidos Israel era la capital, perdón, Jerusalén era la capital de Israel. Y muchas naciones se pusieron en contra y levantaron sus manos porque por alguna razón no quieren que el pueblo de Israel tome posesión de lo que, o mantenga el gobierno y la posesión de lo que Dios le entregó. Y
no, y sabemos que no son cuestiones humanas ni cuestiones sociales, es el diablo que está detrás de todos los enemigos del pueblo de Israel. Así es que una cuarta señal es que Jerusalén iba a estar bajo el gobierno de los judíos, lo cual está sucediendo prácticamente ahorita. Ahora, pero fíjese cómo una quinta señal es que recuerde que la Biblia habla acerca de las señales en los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra. La quinta señal es la señal de que el pueblo de Israel o la tierra de Israel va a ser dividida. Mire cómo habla Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad de Israel, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto ya ha sucedido en diferentes ocasiones. El pueblo de Israel ahorita es dueño de su pueblo, pero cuando aparezca el anticristo, volverá a suceder algo semejante. La sexta señal en la tierra es que Jerusalén, ahora no hablamos de que está bajo el gobierno de los israelitas, pero Jerusalén, por cuestiones divinas, dice, será la manzana de la discordia o será una problemática que nadie humanamente podrá resolver. Esto causará en los postreros tiempos la guerra de Armagedón, al final de la gran tribulación. Fíjese como dice Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levantan serán severamente desgastados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Esto sucederá. Y fíjese qué interesante es porque los palestinos quieren Jerusalén. De hecho, en Jerusalén hay un territorio, hay un área que históricamente se dice y bíblicamente se dice que en esa área fue donde se edificó el templo de David, es decir, Salomón, el hijo de David, edificó el templo, el primer templo, y después fue edificado, fue destruido por los babilónicos y fue reedificado el templo, y después ahí también, ahí mismo en esa misma área, Herodes fue el que edificó un templo, el templo lo restituyó, y desafortunadamente esta tierra o esta área tan importante para los judíos está en posesión de los palestinos, está en posesión del Islam. Es decir, por alguna razón, aunque está dentro del pueblo de Israel, en mismo Jerusalén, está exactamente en el monte, en el monte Morián, creo que se llama, pero exactamente en la línea donde está el muro de los lamentos. De hecho, el muro de los lamentos era una de las paredes del templo de Herodes, y dentro del templo de Herodes, quienes están en posesión o digamos que son los que determinan qué se hace o qué no se hace ahí, es el Islam, son los palestinos o los árabes, porque ahí dentro de ese territorio está una mezquita árabe, es decir, del Islam. Y siempre ha sido una situación muy difícil, pero dice aquí la escritura, como leímos en Zacarías, que Jerusalén siempre será la manzana de la discordia. El presidente anterior de los Estados Unidos, como le decía, declaró que para ellos Jerusalén era la capital de Israel. Ya sabe que la capital de Israel técnicamente es Tel Aviv, y
las embajadas principales de los países están en Tel Aviv. Bueno, pues los Estados Unidos movieron su embajada de Tel Aviv a poner una embajada principal en Jerusalén, decretando que Jerusalén para ellos era la capital de Israel. Y entonces todos los pueblos árabes protestaron y se enojaron, etcétera. Bueno, quiero decirle que el presidente de los Estados Unidos actual quiere hacer que Jerusalén sea dividida, entregar a los palestinos, y quiere hasta, ha proclamado o dicho que quiere imponer política y militarmente el hecho de obligar a Israel a que ceda la mitad o una parte de la ciudad más importante proféticamente hablando del mundo, que es Jerusalén. Así es que Jerusalén será no solo una manzana de la discordia para todas las naciones, porque esto ha sucedido ya por muchos años, por mucho tiempo, y sigue sucediendo hoy en día, y aún será la causa de que vengan a hacer guerra las naciones contra ella en los últimos tiempos. Bien, y otra de las señales, digamos que la séptima señal, es que habrá un incremento mundial de las personas que están en contra de los judíos. Y particularmente me refiero no a los judíos ricos, no a los judíos científicos, no a los judíos que promueven el turismo, no, sino del judaísmo en sí. Es decir, lo que se llama antisemitismo. Bueno, no sé cómo se dice la palabra antisemitismo, es decir, en contra de los descendientes de Dios. Recuerde que Sem es uno de los hijos de Noé y de ahí descendieron el pueblo de Israel, de esa línea, Noé, Sem, y de ahí descendió la línea del pueblo de Israel. Bueno, y hubo otras líneas, así es que después nació Abraham y después Isaac, y después recuerde que Abraham tuvo otros hijos, Ismael y otros hijos, y después nació de Isaac, nacieron Jacob y Esaú, y entiendo que la generación de Esaú o ya prácticamente fue borrada del mapa o es un minito muy poquita del Islam de Ismael, entiendo que nacieron los pueblos árabes, pero después de Jacob, las 12 tribus de Israel, y de ahí se generó el pueblo de Israel. Bien, así es que hoy más que nunca se está causando que todos estén en contra de Israel, no solo como país, pero como lo que ellos representan bíblicamente. Y aunque inclusive en el pueblo de Israel no entienden muchas de estas cosas que el mismo Señor Jesús habló. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, Israel o ciudades endurecieron su cerviz y no reconocieron el día de tu visitación. Mismo Juan capítulo 1 dice la escritura que a lo suyo, a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a lo suyo vino el Señor Jesús, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le conoció, dice la escritura. No le recibió, no le conoció, pero a todos los que le conocemos, a los que creemos, a los que le recibimos, fuimos hechos hijos de Dios. Así es que dice la escritura en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 3. He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos los despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y será saqueada las cosas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será destruida, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Bien, en Jerusalén, en Israel, han sucedido cosas tremendas. Por ejemplo, el emperador Titus mandó que Israel fuera destruida. Hubo, creo que cerca de 1 millón de judíos que murieron. El templo fue destruido.
muchas cosas han sucedido ya. Usted recuerda lo que sucedió a principios del siglo pasado, bueno, a mediados del siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy más que nunca todos los países europeos están en contra, es decir, hay muchos de los países europeos están entrando en el islamismo, muchos son musulmanes y no solo en Europa, pero también en África, en Asia. Bueno, pues en Asia abundan y también en América. Y si usted escucha una noticia, por ejemplo, cuando Israel se ha defendido, yo no justifico la manera en la que Israel eh, excede, si es que así lo ha hecho, su poderío en contra de los palestinos, pero la mayoría del mundo está en contra de los israelitas porque los israelitas defienden sus derechos en contra de los usurpadores y de gentes que, que han intentado robarles, que son los palestinos. Y la mayoría de las personas, si usted pregunta, de 100, 95 están en contra de Israel, sin conocer, sin saber. Y no estoy hablando de en contra de los hombres más ricos del mundo, que son judíos, pero estoy hablando del pueblo de Israel y de lo que prácticamente Israel significa en la Biblia. Así es que Israel sigue siendo parte importante de las profecías bíblicas y del reloj bíblico y del reloj de las profecías bíblicas. Y como le digo, no es que Israel tenga que ver con nosotros. Antes bien, nosotros tenemos que ver con Israel porque es importante que ellos también conozcan que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Pero Israel tiene que ver con las profecías dadas para el pueblo de Israel y para el fin del mundo. Y nosotros estamos involucrados ahí porque nosotros seremos arrebatados como iglesia antes de que estas cosas acontezcan. Es decir, cuando venga dice, la abominación desoladora. ¿Qué va a suceder ahí? Una de las grandes señales es que Israel ha sido formado como país en 1948. Han pasado 73 años. Hay muchos apologistas que estudian las señales de los últimos tiempos que creen que entre el año 70 de la vida de Israel como ciudad en esta época, en la nueva época, entre haber cumplido Israel 70 años, ahorita tiene 73 años, entre haber cumplido 70 años y 80 años, es que todas estas cosas sucederán. No podríamos decir que a los 73 años vendría el arrebatamiento de la iglesia y después los 7 años restantes hasta que se cumplan los 80, tratando de tomar del Salmo 90 lo que Moisés dijo, 70 y 80 años para la vida del hombre, pero estamos hablando que está bajo la ley, porque en el Salmo 91, que es un salmo de David, un salmo mesiánico que tiene que ver con Jesús y lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, dice que Dios nos concedió largura de días. Dice, con él estaré yo en todo tiempo, aún en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, porque lo he saciado de larga vida, porque le he mostrado mi salvación, le he mostrado a Yeshua, es la palabra en hebreo, que es la salvación, a Jesús. Entonces, en Cristo, el creyente tiene larga vida, no es 70, no es 80, pero tiene larga vida. De hecho, Moisés, que escribió este salmo, no vivió ni 70, no vivió ni 80, vivió 120 años. Y dice que cuando Moisés, Dios lo envió al monte para morir, dice la escritura que su vigor no se había desvanecido y que su vista no se había nublado. Es decir, el mismo Moisés tenía el vigor y el poder que tenía hasta cuando era joven. Cuando el pueblo de Israel, después de Moisés, tomó la tierra prometida, y estoy hablando de dirigidos por Josué y por Caleb, recuerdo yo que Josué y Caleb tenían alrededor de entre 80 y 85 años cuando tomaron la tierra en posesión, la tierra prometida. Y dice la escritura que Josué le entregó una región, un área, una montaña a Caleb. Y Caleb estaba tan fuerte que venció a los gigantes que había en aquella época a los 85 años. Y estoy hablando de 85 años literales. Es decir, más o menos. No estamos hablando de algo subjetivo, de algo efímero, de algo que es simbólico. Eran 85 años
como si dijéramos un hombre de 85 años ahorita. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cuánto más con nosotros que somos templo del Espíritu Santo y que el Señor Jesucristo mora en nosotros, está con nosotros y nos ha dado todas las promesas para vivir en plenitud y en victoria? Y el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales por su poder, por su Espíritu que mora en nosotros. Dios así lo hace. Así es que el pueblo se haya reunido en 1948 era importante, es una de las grandes señales de los últimos tiempos, porque sin el pueblo de Israel, las demás cosas no hubieran sucedido, no hubiera sucedido lo que ha sucedido con Israel, no hubiera sucedido de todas las gentes que están en contra del pueblo de Israel, no hubiera sucedido o no sucederían las cosas que habrán de venir en la tribulación. Por ejemplo, cuando el anticristo haga un pacto de paz con todos los pueblos e Israel, porque todos están en contra de Israel ahorita, pero el anticristo tendrá digamos que la virtud de causar un pacto de paz a nivel mundial de Israel con todos los pueblos, de todos los pueblos con Israel. El engaño será tal que a los 3 años y medio causará un gran terror, así lo dice la Escritura. Y cuando este pacto de paz entre con el pueblo de Israel y el anticristo y las demás naciones, entonces el pueblo de Israel reconstruirá el templo de Salomón, o el templo que fue reconstruido cuando fueron liberados de Babilonia. Y los israelitas ya están listos, ya tienen a los sacerdotes entrenados, preparados, todos los utensilios, todo lo que se requiere, pero ellos quieren construir el templo en el área donde está la mezquita, creo que se llama la mezquita de la Roca, no estoy seguro si así es, pero donde está la mezquita, es decir, en el terreno que están utilizando ahorita los palestinos o los árabes, que les fue concedido, ahí es donde ellos quieren construir el tercer templo que le llaman. Así es que es imposible que eso pueda suceder y no sucederá hasta que el anticristo aparezca en escena y causará que haya una gran paz. Tan es así que se les permitirá que ese territorio lo puedan utilizar para construir el templo, para reanudar los sacrificios que ellos quieren reanudar, que se hacían con Moisés o que fueron instituidos a través de Moisés. Y entonces a los 3 años y medio vendrá la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el anticristo que los engañó se proclamará como Dios y entrará en el templo y causará una abominación en contra de Dios, proclamándose el Dios. Y entonces por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando esto suceda, huyan. Y está hablando al pueblo de Israel. Gloria al Señor, que nosotros ya habremos sido rescatados, ya habremos sido arrebatados, como dice la Escritura, y estaremos con Cristo celebrando las bodas del Cordero. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Les voy a compartir las imágenes y voy a tratar de compartirles un poquito más de literatura por si alguien quiere instruirse más y leerlo. Y por lo pronto, con esto creo que podemos concluir. Así es que gracias, Señor, por tu amor con que nos has amado, porque tú eres bueno y porque hay grande virtud y verdad en tu palabra. Y lo que tú has dicho, cual lo has declarado y los mismos profetas lo han hablado, ha sucedido y grandes señales ya han sucedido. Así es que estamos prácticamente en el final del tiempo final, en la última parte del tiempo y final, pero nosotros nos gozamos y nos alegramos en ti porque sabemos que tú vienes pronto por nosotros y nosotros queremos que tú lo hagas ya en el nombre de Jesús. Declaramos que en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús somos grandemente bendecidos y somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, tomando la abundancia de tu gracia y de tu justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.